Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Blaine Recovery Series con blainerecovery.org. Mi nombre es Luis Alberto Lecanda y hoy tenemos un episodio especial, una invitada especial con nosotros. Es la doctora Deb Robertson, que es la directora médico del Departamento de Emergencia del Hospital de St. Luke's en Wood River. Y es la jefa obviamente de todos los médicos que hay allá en Wood River y en St. Luke's. Pues vamos a comenzar con esto y por favor, dame un momento aquí porque ahorita tenemos todos nuestros audiencias ahorita escuchando nosotros en el condado de Blaine, en Wood River Valley, en las ciudades de Haley, Bellevue, Ketchum y más ahí. ¿Ok? Y pues hoy es un episodio muy importante. Obviamente tenemos una persona que nos va a dar toda la información que necesitamos en esta pandemia, ¿no? Y pues vamos a comenzar con nuestro episodio. Y otra cosa es que si tienes preguntas en cualquier momento, tenemos nuestro chat en vivo que puede dar información a nosotros, ¿ok? Pues ahorita que vamos a hacer es comenzar con nuestro episodio, ¿ok? Pues, doctora, first and foremost, wanted to see how would you like me to call you? Would you like me to call you Dr. Robertson, Deb? What would you like me to call you? Buenas tardes, Luis. Doctora Débora. Doctora Débora. Ok, muy bien. All good. Pues la primera pregunta que tengo para ti primero es, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás? The first question I have for you is, how are you? How's your family doing? I'm well. I'm healthy. I'm going to work on a regular basis. I have 2 children and who are trying to figure out school right now, and a husband and a dog. And fortunately, we're all well. We did go through a period in late March where my husband and my daughter were sick. And a week later, I got sick, and I got tested and was positive for COVID. Mm-hmm. Pues la doctora dice que pues ella, todo era, obviamente todo está bien con la familia, pero un tiempo atrás ella tomó pues el examen en ella positiva para el COVID y pues era algo muy interesante, pero era algo que pasó, era una experiencia que pasó con su familia. Y pues es muy importante que pues pues obviamente estamos muy atentivos en ese momento. Y pues dame un momento aquí porque vamos a ver unas cosas aquí. Un momento. Un momento aquí. Ok, pues la pregunta que tengo aquí es para ti. Vamos a comenzar con nuestro tema. Y nuestro tema es obviamente el COVID-19. Y pues, let's start pretty directly with our subject matter. So my question for you is, how would you describe COVID? How are those symptoms manifesting themselves in Blaine County? La pregunta es, ¿cómo, cómo, ¿cómo está manifestando los síntomas de COVID? ¿Cómo explicas COVID? ¿Cómo se están manifestando los síntomas aquí en el condado de Blaine? The COVID symptoms can be very different for different people. Ok, pues los síntomas de COVID-19 puede ser diferente con diferentes personas, se puede manifestar diferente.
There are some people we know who have COVID and they have no symptoms at all. Mm. Pues hay unas personas que tienen COVID-19, pero no están manifestando síntomas. But the people who are the sickest typically have high fevers, cough, and shortness of breath. Ok, pues pero las personas que son más malos y si tienen síntomas de COVID, pues es difícil para que ellos puedan respirar. También tienen dificultades en otras áreas también, pero sí, esos síntomas están manifestando en esas personas. Often people can't or they don't want to eat and drink and they feel like they're going to throw up or they have diarrhea. Ok, pues los síntomas son que una gente no quiere comer, no tiene no tienen hambre y también puede ser que tienen también diarrea. Es algo que pues los síntomas que están enseñando. And because of those symptoms, people often feel very weak and have no energy. Y pues por esos síntomas es de razón que la gente que tiene eso pues se siente muy débil y sin energía. The people that are needing to be admitted to the hospital are typically the people who are very weak or they need oxygen because they don't have enough oxygen in their blood. La gente que pues obviamente está muy débil, ¿qué pasa? Es que no tienen pues suficiente oxígeno en su sangre y es una razón que pues se sienten muy débil y sin energía. Another symptom that you've maybe read about or heard about is some people lose their taste and smell, which typically goes away after a few weeks. Pues otro síntoma es que gente pues no tiene la habilidad para saborar la comida. No puede pues también, sí, cuando comen no pueden, el sabor se va. Y pues ese síntoma se va como unas semanas, pero toma semanas para que se pueda regresar el sabor de la comida y todo más. So that there's, as you can tell, there's a big range from none or minor symptoms all the way up to needing to be in the hospital with severe symptoms. Como puedes ver, hay muchos diferentes síntomas. Unos que son como pequeños, no se ven mucho, no es algo muy que tiene mucho impacto. Y hay otras personas que pues ya obviamente es algo muy pesado y esas personas requieren que se llevan tratamiento en el hospital. Great. Thank you, Dr. Robertson. Thank you so much for explaining that. One of the questions I have is, are there differences in the symptoms between an adult and a child there? How are they reacting based on age? La pregunta que tengo, Dr. Robertson, es, ¿hay síntomas diferentes en un adulto y un niño? ¿Qué está pasando cuando alguien tiene COVID-19 en edad mayor y pues un niño? Fortunately, this virus doesn't seem to make children very sick. Children typically have pretty mild symptoms or no symptoms when they get the COVID virus. Ok, pues dice que pues para los niños, el COVID, cuando un niño contacta COVID-19, no hay muchas manifestaciones de síntomas, no está impactando muy fuerte a los niños. The people who seem to get the sickest are in a couple categories. One category is age, and people over 65 is the age group that is seeming to get the sickest and sometimes dying. Pues ¿qué pasa? Es que los gente de la tercera edad, 65 y más,
esos sí son más sensitivos de COVID-19. Está pegando a esos gente de esa edad, pues muy fuerte cuando contactan, cuando están enfermos de COVID-19. There's another group of adults that have medical problems that make them at higher risk for getting sicker as well. Pues hay otro grupo también que están en un grupo de alto riesgo de contactar COVID. Ah, One of the big groups are people with chronic lung problems like asthma or emphysema or smokers or vapors. pues las personas, gente que está muy sensitivo a los pulmones, cuando tienen como dificultades de respiración o tienen como están enfermos o tienen dificultades antes con pulmones o el sistema respiratorio, ellos están muy susceptibles en contactar los síntomas de COVID. Y por eso, pues son ese grupo especial que cuando se pega COVID, está pegando muy fuerte a esas personas, a ese grupo. Another group that gets a lot sicker with COVID are people that don't have a strong immune system to fight illnesses. And those people are people that have cancer or HIV or take medicines that make their immune system not very strong. Pues otras personas que también el COVID-19 pega mucho, muy fuerte, son las personas que tienen un sistema inmunológico que está como muy débil, como gente que ya tiene cáncer, gente que tiene como HIV, gente que está tomando medicina para mejorar ese sistema, mejorar la energía de ese sistema. Ese grupo también, cuando contactan COVID, está, está, um, está muy fuerte los síntomas. As other people that have heart problems, so heart, kidney, liver problems, and interestingly, people who are obese seem to have more problems with COVID. Otras personas, gente que tiene como problemas en el corazón, gente de problemas del hígado también, gente con esos problemas ya que están débiles, también tienen dificultades cuando pues se contactan COVID. Yeah, and those last two groups, the people over 65 and the people with medical problems, are unfortunately more likely to have to be in the hospital getting care with oxygen or other things. Los últimos dos grupos, las personas de tercera edad, 65 y más de edad, o personas que tienen problemas médicos ya, pues ellos cuando contactan COVID-19, ellos sí ocupan tratamiento en el hospital. So, naturalmente, en la familia, los nietos y los abuelos, los niños y los papás, cuando están visitando, por ejemplo, cuando la familia está visitando los abuelos en la casa, los niños, obviamente, naturalmente, quieren abrazar a sus abuelos, ¿no? ¿Cómo pueden los niños transmitir, pues, los COVID o algo así a los abuelos? ¿Es posible que pueden transmitir el COVID-19 a los abuelos? ¿Y qué soluciones hay? So just, looking at a scenario of families, or possibly families visiting grandparents and children interacting with grandparents, and children obviously naturally just want to give their grandparents a hug. What can occur in that situation? Can children transmit
you know, COVID-19 to the grandparents. What solutions are there? What do we find in those situations? This is a very hard part of this social distancing that has been recommended to stay 6 feet apart. It's hard to explain to a young child why that is important. Pues este es algo muy difícil cuando estamos hablando de manteniendo un distancia social de 6 pies. Es muy difícil pues explicarlo a los niños. At least in our family, we've been giving what we call air hugs. And one of the nurses at my hospital was telling me how she was kissing her granddaughter. The nurse is inside, the granddaughter is outside, and they're kissing through the window. Pues la doctora Robertson está diciendo que en su familia que están haciendo es que están dando pues abrazos de aire, abrazos así pues de distancia, y también dice que hay enfermera en la hospital que está pasando cuando visitan al niño con la abuela, pues le dan besos en la ventana, ¿no? Así, en la ventana. Están separados de la ventana, pero se están dando besos. It's very important to protect grandparents from COVID. And so you do not want anybody getting in contact with older people because they run the risk of getting COVID and getting very sick. Pues es muy importante, dice la doctora, que necesitamos proteger los abuelos para que no agarran el COVID-19. Y por eso pues necesitamos proteger a las personas de tercera edad, las personas de edad avanzadas, porque no queremos que ellos contactan COVID-19. Pues, doctora Robertson, ¿qué tipo de consejo tienes para las personas que viven en un departamento, un casa muy, muy, muy chico, con muchas personas, por necesidad? Por ejemplo, si hay un departamento con 8 personas de un cuarto, y obviamente vivan ahí sí, así por necesidad, ¿cuál será tu consejo para ayudarlos a mantenerse saludables? So, Dr. Robertson, what type of advice do you have for people in a housing situation where they're living in a really small accommodations, in, for example, maybe a 1-bedroom apartment with maybe 8 people living in really close quarters? What advice do you have in helping them stay healthy? It's a lot easier under these circumstances to be a king in a palace or a movie star for sure. But there are ways that people can stay safe living in close quarters. Pues dice la doctora que pues obviamente es más fácil estar viviendo como un rey en un castillo o como una estrella en las películas con una casa grande. Pero sí hay soluciones para mantener su salud en pues áreas muy, muy chicos. But we've probably all heard or read about the high rates of people sick with COVID in New York City, and we think that's because people do live in very small spaces with a lot of people. Pues, so there are risks. Uh-huh. Dice que pues oímos en las noticias que pues gente que vive en Nueva York, hay muchos casos de COVID-19 y creen que la razón es porque gente está viviendo en espacios muy compactos, están interactuando con gente porque obviamente los apartamentos, los espacios están también chicos. Pero hay modos de evitar el riesgo. So, things to think about
are maybe only having one or two people in the household who are well, being the people who are going out for necessary things like grocery shopping or going to their jobs now that people are able to go to some jobs. Una solución es que escogen uno, dos personas que están de 100% salud, que ellos salen para comprar mandados, comprar cosas en las tiendas o ir a trabajar. Y ese es un modo de encontrar esa solución. Una solución para bajar el riesgo de salud. When those people come back to the home, they want to be washing their hands, and ideally they would wear a mask because they maybe have the virus and they don't know it, but they want to keep that virus from getting to the other people at home. Y es importante que están lavando sus manos cuando llegan a la casa y también que tienen un máscara, que se ponen un máscara cuando están afuera, porque la última cosa que ocupas es quieren que pasa, es que la enfermedad, el COVID-19, pasa a las otras personas que están viviendo en esa casa. And then the other thing in any home, if a palace or a small home, you want to be cleaning the surfaces frequently to try to, when people are touching things, clean them right away and wash your hands very frequently, many times a day, and don't touch your face. Pues una cosa que es verdad, no importa si estás en un pues, casonón, estás viviendo en un casonón o una casa muy pequeña, es que están limpiando los superficies, están limpiando pues todas las mesas, las cocinas muy frecuente y muy frecuente en todos los momentos cuando llega alguien de afuera. Y otra cosa también que es importante es que pues sí, obviamente mantienen la limpieza, como dije, mantienen la limpieza en todos los momentos. Ok, pues la pregunta es, vamos a pasar a hablar sobre la medida como preventiva. Vamos a hablar sobre eso. Y escuchamos de que la distancia social es algo muy necesario en estos momentos. ¿Está bien estar cerca de otras personas que no conocemos? Deberíamos, pues, tener miedo a otras personas que están en nuestro pues, vecindario o en la tienda. Cuéntanos sobre qué recomiendas. So let's switch over to preventative measures. We hear about social distancing. Is it okay to be around other people? Should we avoid, people in town? Should we be fearful of other people? Tell us more on what you recommend with social distancing. Again, this is so hard for those of us who like to be around other people and give people real hugs. But yes, you can be around other people in small settings right now, but ideally it's outside and you stay 6 feet apart from each person and you wear a mask. Pues dice la doctora Robertson que obviamente esto es muy difícil para todos nosotros que nos gusta dar abrazos a otras personas, que somos social, pero que dices que hay dos cosas que es muy importante, que mantenemos los 6 pies de otras personas y también que nos ponemos la máscara para protegernos. And being outside helps as well, helps to decrease the transmission of the virus. Y dice también la doctora que pues es importante también estar afuera, porque dice también estar afuera
También reduce eh, ah, el- pues los casos, reduce los casos para transmitir el COVID-19. Dr. Robertson, can you repeat that last statement that he made? I just want to make sure that I'm able to expand on that a little bit more. Going outdoors. Yeah, well, when you're so now that it's so being outside, if the virus is going from one person to another person, there's a it's easier to be separated by 6 feet outside. There's airflow to maybe take the virus somewhere else. It's safer than being in a indoor place where the virus has not many other places to go but to the other person. Ok. Le pregunté a la doctora Robertson que nos puede explicar un poco más qué está refiriendo que, pues, si estamos afuera, que reducimos la habilidad de transmitir a otras personas, ¿no? Ok, dice esto, que, pues, cuando estamos afuera, tenemos más espacio, tenemos más espacio a mantener más espacio con otras personas. Cuando estamos como adentro de un casa, pues el virus obviamente el único lugar que puede ir es con otras personas, porque estamos en un área pues un área compacto, ¿no? Y por eso dice que es más, tiene más seguro cuando estamos afuera, porque obviamente tenemos ese espacio que podemos mantener. También estamos en aire libre, pues respirando oxígeno, y ese es el caso y la razón que dice que es más, hay más seguridad o bajamos el riesgo cuando estamos afuera que adentro. Thank you, Dr. Robertson. I really appreciate. Thank you for expanding on that. I appreciate that. Proper hand washing has always been instructed as the kind of a really go-to method for prevention. Can you guide us on how to properly wash our hands? Do we also need special soap? Do we need heavy duty soap? Is that mandatory? And let me translate that. Cuando lavando nuestras manos es el primer instrucción de método de prevención de preparar COVID-19. ¿Okay? ¿Puedes guiarnos sobre cómo correctamente lavar las manos? Y también otra pregunta, ¿necesitamos jabones resistentes, jabones muy caros para mantener la limpieza? You do not. This is what I use: some ivory soap. So you don't need anything fancy. The important thing is to wash your hands, get soap, get bubbles, and wash between your fingers, on top of your hand. The recommendation I heard that helps me is singing happy birthday twice while you're washing your hands, and that's how long, that'll be the 20 seconds or so that you should wash your hands for. Muy interesante, muy interesante. Ok, pues primero, la doctora dice que no es necesario mantener como un jabón especial o jabón caro o un jabón de lujo. Ella utiliza pues un jabón muy básico que enseñó y también dice que el modo correcto para lavar sus manos es cuando estás lavando entre los dedos, estás lavando jabón. También es importante que mantienes el movimiento del jabón y que estás saliendo espuma cuando estás pues limpiando sus manos. Y también otra cosa que ella hace es que ella canta feliz cumpleaños y 2 veces. Y canta feliz cumpleaños 2 veces porque en ese tiempo cantando eso es 20 segundos. Y esos 20 segundos es recomendado que mantienes lavando sus manos
en 20 minutos. Y con esa canción, cantando dos veces, es el modo que ella mantiene eso, después ese tiempo correcto. Y pues, que como están escuchando aquí, pues pueden escoger cualquier canción que quieren cantar allí. Ahí pues muy, muy bien. Ok. So for cleaning the house, the same thing. You can spend a lot of money right now trying to find fancy wipes and pre-made wipes, but you don't need to do that. There are cheaper ways to clean your house. One recommendation is making your own, and the recipe is a third of a cup of bleach and 1 gallon of water, and you can use that solution for 24 hours before you need to throw it away and make more. Muy bien, ok. Hablando del tema de la casa, la solución para la limpieza de la casa. Dice que, pues, obviamente, venden toallitas especial para que puedes limpiar, y eso es obviamente una opción, pero no es necesario. No es necesario. Hay modos más económicos que puedes utilizar. Y pues ella tiene una receta que combina agua pues con bleach, voy a decir bleach. Y es un tercero de bleach, como 33% de bleach y 66% de agua. Esa combinación de bleach y agua se puede utilizar por 24 horas. Y después de 24 horas es necesario hacer otra solución así, pero este está efectivo por 24 horas. And you can use that solution to wipe your kitchen counters, wipe your bathroom, all the surface doorknobs, light switches, anything that you touch. Use that solution to clean a couple times a day. Muy bien, y dice que esa solución se puede utilizar para limpiar cualquier parte de la casa. Obviamente, todas las áreas que son en la casa, esa solución lo puedes usar para limpiar esa área. Y obviamente, otra vez, esa solución está activa por 24 horas. Okay, masks. Let's talk about personal protective equipment, masks. We see a lot of people wearing that around town, and it's pretty simple. It seems like a simple thing, right? Just to put on a mask and kind of go around there. But let me ask you this: is there a proper way to wear a mask? Mi pregunta es que vemos muchas personas en el pueblo, en la ciudad, y en el valle, que tienen tienen máscara cuando están caminando afuera. Se ve muy sencillo que solo se pone la máscara en la cara para protección, ¿no? Pero la pregunta para ti, doctora Robertson, es, ¿hay un modo correcto para poner una máscara? ¿Nos puedes como enseñar? So the virus comes out of your nose and your mouth. So it is important to cover both. And you'll see when people wear their mask like this, that's not good. It needs to be over the mouth and the nose. Ok, dice que el herpes se transmita por la nariz y pues la boca. Y dice que cuando tienes una máscara, por eso es importante con la máscara que estás cubriendo tu nariz y tu boca, porque está saliendo, hay dos áreas. And I'll just say, a reason to wear the mask is to protect yourself and other people. So, and you still want to stand 6 feet apart, but you're preventing the virus from getting away from you, and you're also preventing other people's viruses from getting into your nose and mouth. Ok, pues dice que pues cuando tenemos una máscara, cuando ponemos una máscara, no solamente es para proteger nosotros, pues tú solo mismo, es para proteger a otras personas. Y pues cuando estás afuera, es algo que puedes ver, que obviamente estás protegiendo a las otras personas a contactar el virus de ti, pero también estás protegiendo
en un caso que otras personas pueden posiblemente transmitir el virus a ti. This is the kind of mask we wear in the hospital, but there's a lot of other options that you might be able to even make one at home. Les dice que estaba enseñando una máscara que utilizan en el hospital, pero dice que hay muchos diferentes tipos de máscaras, y también hay máscaras que puedes como construir o asemblar en la casa. I can show you how to make a mask from a t-shirt and two. Nos vas a enseñar cómo hacer una máscara con 2 cintas y una camisa. So you cut off part of the t-shirt. So you have part of the t-shirt, and then I'm going to fold it to something like that, and then put a rubber band around, fold that down. It's a little easier to essentially have, and then Ok, pues que como nos enseñó, que primero vas a cortar la camisa, primero. Ok, vas a cortar las mangas, vas a cortarlo para una toalla, para que se vea como una toalla. Y también vamos a doblar la camisa como está enseñando en este momento. Y luego con los 2 cintas, una cinta ahí, y luego vamos a doblar la camisa en la cinta. Y para el otro lado vamos a hacer igual, poner la cinta y luego doblar la camisa entre la cinta, ponerlo en nuestro cara, y obviamente con las cintas se va a ir atrás de nuestras orejas. Y así se hace una máscara en la casa. Muy bien, gracias por enseñar ese método. Thank you for showing us that method. They're very practical and very economic. Gracias por enseñar ese método. Obviamente es muy económico. Todos tenemos una camisa y esos materiales para hacer eso. Doctora, so Dr. Robertson, let's talk about surface. Let's go into surfaces, okay? That we find around our homes. So the question is, does the COVID virus stay on surfaces? And how long does it stay on there? Doctora, la pregunta es, vamos a días encima de nuestras mesas, en la cocina, encima de televisiones, todo eso. ¿Y COVID permanece en las superficies? ¿Es verdad? ¿Y por cuánto tiempo se mantiene el virus en esas áreas? ¿Nos puedes explicar, por favor? So first of all, the reason we have people stay 6 feet apart is because when you cough, the virus can come out about 6 feet. La primera cosa que es que la razón que mantenemos, que nosotros tenemos instrucciones a mantenernos 6 pies de otras personas, es porque cuando tosemos, el virus es posible que está viajando hasta 6 pies. And then it falls to the ground or falls onto a surface pretty quickly once it comes out. Okay. Y luego cuando alguien tose, el virus obviamente va a caer inmediatamente en una superficie, una mesa, una silla o algo más. So the virus then will live for up to 3 days on certain surfaces. Mm-hmm. So that's why it's important to wash your hands frequently and wipe down surfaces with something like that bleach solution several times a day. Okay, dice la doctora que es posible que el virus vive encima en los superficies, en nuestras mesas, sillas, todo eso, hasta 3 días. Y dice, esa es la razón que es importante lavar las manos, como nos dijo. Y también es importante que estamos lavando las áreas muy frecuente en la casa. And don't forget the doorknobs and light switches. Y dice que no olvidas de también limpiar las puertas, donde estamos tocando las puertas en muy alta frecuencia. Y hasta áreas. Like light switches. Oh,
Obviamente también las luces, cuando estás apagando y prendiendo las luces, las lámparas, esas áreas que estás tocando ahí, es importante, no olvides a limpiar esas áreas. And don't share food and don't share cups, plates, and utensils. Ok, también dice que es importante no compartir pues platos, pues los vasos, tenedores, cuchillos, todo eso también. No recomienda que estás compartiendo eso con otras personas. So I really wanted to talk about again, just let's go nitty-gritty in terms of cleaning services. You give us information in terms of a cleaning solution, a great cleaning solution that lasts for about 24 hours. Are there any other suggestions? And it doesn't look like we need anything special, and I'm glad you have home remedies because I was just at Albert's this past weekend, and hand soaps were sold out. There were none there, so I'm glad you gave us that. But is there any other suggestions you have for cleaning services? Doctora Robertson, ¿qué otras soluciones son efectivas para limpiar las superficies? Hay jabones especiales, obviamente nos dio una solución de agua y bleach para hacer en la casa, que es muy económico. Y hay otras cosas que podemos utilizar. Y la razón que te pregunto es porque este fin de semana, el domingo pasado, fui a Albert's en Haley y no había ningún jabón allí para encontrar para limpiar las manos. Y por eso quiero preguntar, ¿hay otras soluciones que recomiendas? You can use a strong alcohol. You have an alcohol solution that's at least 70%. You can use that to clean things well. So there's all kinds of cleaning products that are usually available, but sometimes hard to find out. So things like a diluting solution or alcohol solution are cheaper and easier to find sometimes. Dice la doctora que sí. Si tienes también alcoholes de como 60% más, esas soluciones también son efectivas para limpiar bien las áreas que necesitamos limpiar. Y pues dice que pues obviamente en tiendas ahorita está difícil encontrar esos diferentes productos, pero las dos cosas que recomienda que estás buscando es soluciones de alcohol 60% o más, o también obviamente soluciones con bleach. Eso sí son soluciones de limpieza que son muy activos para hacer el limpieza. So, thank you for that. Thank you so much. Question. So, what should a person do or a family do if there's some sick in the family? Should we assume that they are COVID-19 positive in terms of the symptoms there? La pregunta es, doctora, ¿qué hacemos cuando alguien está enfermo o enferma en nuestra familia? Pues es algo que debemos suponer que la persona que está enferma tiene COVID-19. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos en ese momento? Yeah, so if you're sick, it is very important to stay away from other people. You want to quarantine yourself and not be around other people. Ok, pero la primera cosa es que si estás enfermo, es muy importante mantener distancia. Dice que aislado, que es importante que si puedes mantenerte en otro cuarto, muy separado de otras personas. Eso es la primera cosa. You can use medicines like Tylenol, which will help things like a headache and fever. So you can use those medicines, and also you want to make sure you're drinking plenty of water, juices, liquids. Soup is a good liquid. Dice el doctor que es bien que podemos hacer tomar medicina, el Tylenol. Tylenol, si tenemos como fiebre o dolor de la cabeza, podemos tomar Tylenol. También dice que es importante que estamos tomando mucho agua, jugos naturales, fruta, algo más. Y también dice que los caldos o sopas, también es importante que estás comiendo ese bebida o el caldo frecuente. You might be sick with COVID, but there are other things that cause very similar symptoms. Pues es posible que si estás enfermo, pues tienes COVID-19. Pero también es posible que no tienes COVID-19, porque muchos síntomas se pueden ver igual. If someone else in your household has had COVID-19, there's a good chance that you have COVID to the point where you should assume you have COVID-19 and stay away from other people for at least 2 weeks.
Muy bien. Dice que la doctora que si alguien antes tenía COVID-19 en la familia, estás enfermo, es posible que sí tienes COVID-19, ¿ok? Y pues es importante tomar esas opciones que la doctora nos dijo y dice que es 2 semanas, 2 semanas va a ser el tiempo que vas a tener los síntomas. This disease is a little more important than other diseases or illnesses to find out if you do have COVID 19 because you would want to make sure you stay away from others if you have COVID 19. So there are some options to get tested to find out if you're not sure if you have COVID 19. Okay, dice la doctora que ese virus es muy importante saber si la tienes. Y pues más que otros virus o enfermedades, es importante que encontramos si tienes esos. In the parking lot of the hospital, there's a testing facility every day, Monday through Thursday, from 10 a.m. until 4 p.m. Dr. Orson, is that from 7 days a week? You got 10 a.m., 4 p.m. Is that 7 days a week? Correct, 7 days a week. Yeah. Dos opciones que hay para revisar si tienes COVID-19. Hay exámenes que el hospital de St. Luke está haciendo 7 días a la semana. Desde 10 de la mañana a 4 horas de la tarde en el estacionamiento del hospital de St. Luke's aquí en Redwood River. Hay opciones para verificar si tienes COVID-19. For the test only, and the test is a swab that goes inside of your nose for 15 seconds. That's how we test for COVID. The test itself, there's no charge. Okay. Dice que el examen que están haciendo en el estacionamiento de St. Luke's Hospital es gratis, gratuito. Y dice que lo que hacen es que por 15 segundos que tienen un caso que están poniendo en la nariz, 15 minutos, y ese es el examen. 15 seconds, sorry, I said it. 15 segundos, 15 segundos. 15 segundos en la nariz, están poniendo un like a Q-tip, Right. un Q-tip, y están poniendo en la nariz por